Bendiciones para todos, iglesia. ¿Cómo están? Qué gusto verles una vez más en nuestros devocionales. Hoy nos toca el devocional 115 para la gloria de Dios. Gracias a todos los que siguen con nosotros, esperando en Dios que cada devocional respecto a la palabra de Dios les esté siendo de edificación, de ánimo y de atención a la Biblia, que es lo más importante. Nosotros tenemos que ir entendiendo que estamos en un tiempo donde volvemos a ver la gran necesidad de ir a la palabra de Dios, donde vemos una gran necesidad de volver a conocerla, de volver a entenderla, escudriñarla y vivirla, pero que sea parte de un sistema completo de pensamientos, de sentimientos, de creencias, de convicciones en nosotros. Así que bueno, gracias hermanos, vamos a seguir trabajando, ¿qué les parece? ¿Ok? Y vamos a hablar en este devocional acerca de la posesión ya evidente, de la posesión cuando ya es totalmente evidente. Y mire, la posesión cuando es evidente toma el control de las personas, pero para imitar el poder de Dios, incluso para imitar los dones de Dios y obviamente para ingerir en cuestiones espirituales. Eso es muy importante entenderlo, porque a veces las creencias populares son de que los demonios solamente son para asustar o para poner algún tipo de actividad sobrenatural sobre algo. No. El objetivo de los demonios es ingerir en cuestiones espirituales. Un ejemplo, lo vamos a ver. Espero que ya haya orado ahí en su casa. Si ha adorado a Dios, mucho mejor. Pero vea, por favor, Marcos capítulo 1. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 1. En el versículo 21, cómo el Evangelio de Marcos trata este pasaje de manera muy, muy interesante. También esto lo vemos en otro de los evangelios sinópticos, en Lucas. Pero vea lo que dice. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Interesante, aquí dos cosas. El espíritu inmundo estaba en el hombre, es decir, tenía una posesión. Él estaba en la sinagoga. Quizá a veces las personas, por eso llegan a tener esa idea de que los cristianos podemos ser poseídos. Lo vimos ya desde los dos devocionales anteriores. No, una casa habitada por Dios, una casa habitada por el Espíritu Santo, es decir, una vida, no puede ser ocupada por Satanás. Pero una vida que no está habitada por nadie, que es lo que a muchas personas les llega a suceder, entonces sí puede ser ocupada por Satanás. Por eso es que nosotros nos damos cuenta, en toda la palabra de Dios no vemos a gente de la iglesia, personas que amaban a Dios, caminan con Dios, con su palabra, que están en Cristo y llenos del Espíritu Santo, viviendo una posesión. Pero en este caso sí, porque además era una sinagoga judía. Y en el versículo 24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Y aquí podemos entrar en materia. ¿Qué es lo que hacen estos demonios? Vienen a querer tergiversar algo en el área espiritual. Por ejemplo, en este caso, cuando el Señor Jesús está iniciando su ministerio, Él está desarrollando su trabajo con sus discípulos, conformando en equipo, Él se bautizó, Él está desarrollando. ¿Y qué sucede con este espíritu inmundo? Este espíritu inmundo quiere revelar de algún modo el trabajo del Señor Jesús, quizá antes de tiempo. Porque vea cómo el espíritu inmundo no dijo una mentira. Dijo, sé quién eres el Santo de Dios. Pero vea lo que el Señor le responde. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Quizá por eso nosotros vemos también en el libro de Santiago, expresiones donde, por ejemplo, se nos habla de que los demonios también creen y tiemblan. O sea, un demonio, escuche bien, va a hacer cualquier cosa, aún decir la verdad, con tal de tergiversar una situación espiritual, como era en este caso. Pero el Señor Jesús lo que hizo fue echarlo fuera.
Y la promesa para nosotros que veíamos en Marcos 16 es que también es echarlo fuera. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros si nos encontramos ante una situación de un endemoniado? Bueno, atender al nombre del Señor Jesucristo, pero de echar fuera. Lo vemos con mayor detenimiento o mejor dicho, con mucha especificación en estos pasajes que se hablan de los posesionados, de los endemoniados. Lo importante es que en el nombre de Jesús todo eso queda desarraigado. Vea lo que dice el versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué es lo que a veces se ve en las personas posesionadas? Un descontrol de su cuerpo, un descontrol de sus palabras, un descontrol de todo lo que hacen, porque el espíritu inmundo está gobernando ese cuerpo. Pero cuando en el nombre de Jesús es reprendido todo eso, sale, y cuando sale, obviamente pues es de una forma muy dramática, como lo vemos aquí. Dice en el versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Acuérdense que los espíritus inmundos son parte de este imperio caído de Satanás. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Para qué fue esa fama? Para predicar a Jesús. El Señor la aprovechó para predicar las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. Y eso es tan importante para nosotros. Pero en la posesión nosotros podemos ver cómo estos demonios están trabajando en esa área. Ahora vaya a Hechos, por favor, vaya a Hechos 16. Y vea aquí una imitación de los dones espirituales. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Fíjense qué interesante, porque el espíritu de adivinación quiere venir a imitar las cosas que Dios hace. Y eso hay que tener mucha atención con eso, porque cuando Satanás está gobernando a algunas personas parece que tienen poderes sobrenaturales, pero todos exaltan el gobierno y el señorío de Satanás, no de Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo este espíritu inmundo? Estaba tratando de evidenciar a los apóstoles, y por eso es que lo que dice no es mentira, ¿se da cuenta? Estos son siervos de Dios Altísimo quienes anuncian el camino de la salvación. ¿Qué sucede con el apóstol Pablo? No solamente estaba desagradado, sino que era momento de liberar a esa mujer. Por eso, en el nombre de Jesús, ordenó que salieran de ella. Nosotros podemos entender entonces, hermanos, que cuando hablamos de la posesión, está limitada a la autoridad y el poder de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, podemos entender que cuando alguien está poseído, tenemos que analizar y discernir qué es lo que quiere afectar en la persona y quizá afectar en un ambiente espiritual. Espero que usted lo vaya comprendiendo. ¿Por qué es necesario entenderlo? Porque así nosotros podemos hacer mejor nuestra labor evangelística, mejor incluso nuestra labor de ayudar a los quebrantados, a los cautivos, a todos aquellos, a decir como Lucas 4:4, a dar libertad a los oprimidos de la cárcel. Necesitamos, hermanos, ir hacia adelante en ese sentido y entender muy importante. Aunque este tipo de manifestaciones y situaciones de posicionamiento son a veces muy dramáticas, asustan, nosotros tenemos la autoridad del Señor Jesucristo para batallar contra eso. ¿Ok? Así que vamos a seguirlo trabajando. Conteste nada más 2 preguntitas, por favor. ¿Cuál es la forma o cómo debemos nosotros, cuando reprendemos un espíritu inmundo, cómo tenemos que hacerlo? Y es muy sencillo, ya lo vimos en estos 2 pasajes. Lo básico que tiene que haber en nuestro actuar. ¿Ok? Y lo segundo, ¿qué quiere hacer un posicionamiento? ¿Qué quiere afectar una persona que está poseída y el espíritu inmundo que está en él? ¿Le parece? Bueno, nos vemos en la próxima. Por favor, no deje de escribirnos. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Se les ama. Un abrazo.